Llegan ustedes al ejercicio de la abogacía en un momento sumamente difícil por el cual pasa la abogacía. Para nadie es extraño que hay bandas de criminales conformadas por abogados. Allí ustedes lo ven, asesorando a las grandes empresas que han estafado al Estado. Allí están los abogados conformantes de los tribunales arbitrales que han visto los casos de conflicto que tiene el Estado con sus proveedores de bienes y servicios. Ahí está el Poder Judicial. Si bien es cierto que hay magistrados honestos, pero ahora ustedes se van a encontrar con la realidad. Ustedes se van a encontrar con la enorme corrupción existente en el sistema de justicia, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional. Ustedes se van a enfrentar allí con la realidad, con eso que han puesto en el artículo 3, que no se puede limitar la libertad del ser humano. Toda libertad fenomenalizada, exteriorizada, tiene que ser limitada para poder vivir en sociedad. Lo resto es algo extraño, ajeno al derecho, que sirve para satisfacer egos personales. Yo les dije esto desde estudiante en la facultad. No hagan eso, porque eso no corresponde a la realidad. Y además, eso ha sido suficientemente estudiado en el mundo. Me miraron mal. Hasta se hicieron algunos mis enemigos, ¿no? Pero las consecuencias se ven en la realidad. Esas últimas modificaciones que la persona que está privada de discernimiento puede tener un apoyo para que pueda manifestar su voluntad. Ahí te voy a ver. Me vas a dar lástima cuando te encuentres con un juez, con un fiscal, con un procurador en una audiencia y no sepas cómo resolver eso. Cuando el apoyo ha manifestado la voluntad ayudando al que no tiene discernimiento. El que no tiene discernimiento no tiene voluntad. No lo puedes ayudar a expresar su voluntad. Pero ahí te voy a ver. Ahí recién vas a despertar. Pero ¿cómo hicieron esto? ¿No? Recién vas a despertar. Allí te vas a dar cuenta que para, por ejemplo, una cosa sencillísima en derecho, un desalojo por falta de pago de la renta o por vencimiento de contrato, para eso tienes 4 vías procesales. El proceso sumarísimo del Código Procesal Civil, el proceso por el sometimiento anticipado del arrendatario por la ley 30.201, el proceso establecido por el decreto legislativo 1117 y últimamente el proceso notarial con el cual vas a resolver ya el problema, porque te vas, solicitas el desalojo ante el notario, pero allí no ha terminado, pues de todas maneras para la ejecución te tienes que ir al juez de paz. Y ahí duerme el sueño de los justos. ¿Y cómo constatas eso en la realidad? ¿Cómo es que hay 4 procesos para 2 cuestiones tan simples, tan sencillas? Nuestros grandes juristas, pues. Los debates de nuestros grandes juristas. De esos que invitas a la universidad para que te cuenten barbaridades y aplaudes. ¿No? Un poco enloquecido ya. ¿Eh? ¿Qué cosa nos pasa a los peruanos? También hay que hacer una autocrítica. ¿Cómo no se van a dar cuenta los abogados si la ley obligara y sancionara al que no cumple con los plazos establecidos en el proceso sumarísimo? Estaría resuelto el problema. Si mañana sacan una disposición que los magistrados que no resuelven casos como esos en la única audiencia, entonces deben irse a su casa, porque ya si no pueden resolver eso, no sirven para nada. No saben nada de derecho.
Lo que saben son cuentos, pero vas a asistir a una audiencia en donde la otra parte va a comenzar en esos casos a discutir la propiedad, el juez lo escucha, lo acepta por más que te opongas y acepta pruebas sobre la propiedad. ¿En dónde estudió? ¿Quién fue su profesor de contratos, de obligaciones? Maldita sea, ¿qué pasa en el Perú? ¿Quién se perjudica? Se perjudica la población. Se perjudica el Perú se perjudica. Allí te vas a encontrar, allí vas a ver las opiniones de nuestros grandes constitucionalistas, algunos integrantes o exintegrantes del Tribunal Constitucional. El primer ministro se va al Congreso, plantea la cuestión de confianza, le dice suspendan la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, previamente modifican su reglamento. Clarísimo. ¿Qué hace el Congreso? Hace todo lo contrario, lleva a cabo el procedimiento de elección y después de eso le otorga la confianza. Allí cualquier particular dice, ¿no?, una gran grosería respecto, ¿no?, a esos funcionarios. Pero los constitucionalistas nos dicen que no, que está muy mal que se haya cerrado el Congreso, porque eso no ha sido denegatoria de confianza. ¿Y en qué facultad de derecho no se ha enseñado que la persona manifiesta su voluntad expresamente o por cualquier comportamiento del cual se deduzca lo que quiere decir sin ninguna duda, manifiestamente, categóricamente? Ahí vas a encontrar en la realidad lo que estás viendo todos los días en derecho penal. Cuestiones simples que se convierten en sumamente complicadas. ¿Quién me enseñó derecho penal aquí en San Marcos? Luis Bramón Arias y Peña Cabrera. Y ellos me enseñaron que el derecho penal, su función principal es hacer la vida social, la convivencia social pacífica, con seguridad, y por eso en la ley penal se describen delitos y se establecen penas y medidas de seguridad. ¿Para proteger a quién? ¿Para proteger al que viola esos derechos fundamentales o para proteger a la comunidad? ¿Qué aceptación tiene el sistema de justicia en el pueblo? Ninguna, menos de un dígito, deslegitimado, porque allí la función del derecho penal es proteger al delincuente, proteger al corrupto, proteger al ladrón, proteger a las bandas criminales. No, jovencito, si a ti te enseñaron así en la universidad, te malograron mentalmente. La sociedad no te va a aceptar. Si quieres que la sociedad te acepte, tienes que adoptar el derecho a las necesidades de la comunidad. A veces se me ocurre también mencionar a algún autor famoso. ¿Cuál es el fundamento último del derecho? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la base? La opinión pública general. ¿Quién lo dice? Friedrich Hayek, un economista, premio Nobel, que gana este premio con una obra que prácticamente no se reduce a más del 90% a tratar materia jurídica. Es que el derecho es fundamental. Nadie puede vivir sin el derecho. Ninguna profesión se puede ejercer al margen del derecho. Entonces, si quieres al Perú, si eres persona honesta, si eres persona decente, lo que tienes que hacer es combatir la criminalidad, combatir a los corruptos, a los narcotraficantes, a los violadores, a los que cometen delito contra el patrimonio. De todos esos delincuentes,
el corrupto es el más peligroso, el más dañino para el país, el más dañino. Porque ¿a quién perjudica el narcotraficante? Al consumidor. ¿A quién perjudica el corrupto? El corrupto nos ha quitado a todos los peruanos, nos ha robado a todos los peruanos nuestro derecho a una educación de calidad, a una salud de calidad, a una justicia de calidad, a una infraestructura de calidad, a una diversión con calidad. Somos un país tercermundista culturalmente, somos un país con un alto porcentaje de tuberculosos, con un alto porcentaje de anémicos. Pero, ¿por qué no tenemos recursos? No, porque todo lo lleva a la corrupción. Si tú viajas por el mundo, por países desarrollados, incluso en vías de desarrollo, miras cómo no hay los desequilibrios sociales que hay en nuestra sociedad. Miras las tremendas vías de comunicación, internas, externas, hechas ¿por quién? Por el Estado. Pocas hechas por empresas privadas. Al caminar miras allá al costado y ves unas chimeneas y preguntas, señor, ¿y qué cosas son esas chimeneas? Eso es, señor, la central nuclear. Central nuclear, te quedas calladito. Central nuclear. Este país no tiene oro, no tiene plata, no tiene cobre, no tiene zinc, no tiene gas, no tiene petróleo. Y tiene central nuclear. ¿Y el Perú qué tiene? El Perú ni siquiera tiene un metro en la ciudad de Lima. Ni siquiera eso. Los que me han antecedido en la palabra ya te han dicho que tienes que, como abogado, como abogada, tienes que cumplir una función social. Nosotros nos debemos a la sociedad. La ley no es solamente para que satisfagas tu interés personal, para que satisfagas el interés de tu familia. La ley es para satisfacer el interés general de los peruanos. Toma conciencia. Actúa desde ahora, en el lugar en que estés. En un país empobrecido, ¿cómo es posible que hayan funcionarios públicos que ganan una fortuna? ¿Cómo es posible? Y con tantas joyerías, y que encima roban, y que todos lo toleremos. No, eso no es posible. Eso es ser irresponsable como profesional del derecho. Eso es no reconocer que el país nos formó en la universidad gratuitamente y que ahora no hagamos nada por el país. Eso no es decente. Eso no es honesto. Eso no es ser leal consigo mismo, con la sociedad, con el Estado, lo que les acaba de decir su profesor. No. Exijamos ahora a los nuevos congresistas, sin distinción de partidos, para que legislen estableciendo un sistema único de remuneraciones. Y si no lo pueden hacer eso, que modifiquen la Constitución, estableciendo allí que ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República. Hay que reformar el sistema de justicia. Hay que sacar a los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, que son incapaces, que son corruptos, que no tienen idoneidad, que no tienen probidad para ejercer la función. Y esas alegaciones que hay ahora en los medios de comunicación frente al problema de los magistrados, de los fiscales supremos, de algunos fiscales supremos, que están muy cuestionados, del propio presidente del Poder Judicial, sumamente cuestionado ahora, y que todo el mundo lo conoce, que es el Congreso de la República el que tiene que ocuparse de ellos. No, señores, el que dice eso está equivocado. Está bien que lo diga un periodista, una periodista, que no entiende nada, que no lo entra nada ya ni a balas, no obstante que permanentemente le hablan hablando de estas cosas. El que se tiene que encargar de eso
es el Consejo Nacional de la Magistratura. A estos magistrados, sumamente cuestionados, no estoy diciendo que son responsables, no. Estoy diciendo que están sumamente cuestionados y que esos hechos tienen que ser investigados. ¿Por quién? Por el encargado del control de la función de estos profesionales que se desempeñan en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. Esa es la función. Para eso se ha elegido, para eso se ha nombrado. Y para eso van a ganar ahora una fortuna. Despierta. No has estudiado Derecho para aprender de memoria nomás algo y repetirlo. Estos son los problemas que necesita el Perú que se resuelva. Faltos de probidad, faltos de conocimiento, porque a un estudiante de Derecho que ha estudiado bien el Derecho, incluso el Derecho Penal, no le pueden pues salir con eso que salen en la televisión ahora a decir, el juez ha dictado prisión preventiva, no ha respetado, el principio de presunción de inocencia. Cualquier ser humano normal se da cuenta, no se requiere ser gran jurista, se da cuenta que ese principio es sagrado, que todos tenemos que ser presumidos inocentes, a nadie se le puede presumir culpable. Pero ese principio se rompe en el momento en que aparecen indicios razonables. Ellos dicen indicios razonables, para mí son pruebas contundentes del delito que han cometido. Los grandes juristas dicen eso. Y de casualidad lo entrevistan a una señora que apenas seguramente sabe leer y escribir y le dicen, ¿qué le parece? Prisión preventiva, 15 meses, señor. No, prisión definitiva, a perpetuidad. Me imagino no han entendido, no se han dado cuenta, están medio dormiditos. El sur y el centro del Perú está despertando y está pidiendo la pena de muerte para esos grandes delincuentes. Ellos se dan cuenta que por la corrupción somos el país que somos. Ellos se dan cuenta que por eso los niños se mueren de frío en las alturas de Puno o se mueren de hambre. No solamente ya en lugares alejados del país, sino si visitas aquí cualquier lugar en nuestros pueblos jóvenes, ves a esos seres humanos en una situación que han caído, en una desgracia extraordinaria en un país con tantísimas riquezas. Mi invocación es que seas abogado, abogada del Perú, que defiendas tus intereses, que defiendas los intereses de tu familia, que defiendas los intereses de tus amigos, pero por encima de todo ellos está el interés del Perú. La satisfacción del interés personal se debe lograr por medio de la satisfacción del interés general. Y así estarás tranquilo con tu conciencia y morirás feliz. Te deseo mucho éxito en tu profesión, como abogada, como abogado. Tú serás aquellos que sustituirán a aquellos magistrados que ya no deben estar en el sistema de justicia. Tú serás el que contribuye a reformar esas grandes instituciones del Estado, como la SUNAT, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros. Tú serás el que defiendes los intereses de los empresarios. ¿Víctima de quién? De 4 bancos que le cobran intereses sumamente excesivos porque le permite la ley de bancos. Eso que has estudiado tú en San Marcos, le permite cobrar intereses compensatorios, moratorios y capitalizar esos intereses al mismo tiempo, de manera que si te atrasaste un día, te arruinaste. ¿Y por qué existe esa legislación? Tienes que darte cuenta, y ahora lo sabemos, porque la clase política, los políticos,
se vendieron a estas grandes empresas para luego, llegando al poder, gobernar para ellos, no en función de lo que señala la Constitución, no en función del bien común, sino en función de los grandes empresarios corruptos. Muchísimo hay que hablar, por supuesto, sobre esto. No me voy a extender más, solamente les deseo muchos, pero muchos éxitos. Gracias.